Porque hay gente que solamente se acuerda de su estado en procesos electorales, que ahorita vemos una familia que ya se han estado en el poder desde hace años y cada campaña salen a prometer lo mismo. ¿Sí? Hoy, uno de ellos, que es candidato al Senado de la República, le está ofreciendo la solución al problema de los maestros. ¿Sí? Lo mismo que les prometió su hermano hace 3 años, y problema que generó en parte su hermano cuando fue gobernador de Zacatecas. Entonces solamente se acuerdan de su estado y de su gente cuando andan en campañas. Por eso ese ha sido un posicionamiento que yo he hecho en mis participaciones ahorita, de decirle a la gente que Zacatecas se debe amar siempre, no solo en campañas. En todo momento debemos defender a las zacatecanas y a los zacatecanos. Y yo lo he hecho a lo largo de estos 2 años y medio en la tribuna del Congreso de la Unión. He hablado por las mujeres, por las madres de los desaparecidos, por los productores, por los jubilados y pensionados del ISTESAC, ¿sí? Por los desplazados, por el crimen organizado. Lo he hecho por todos los sectores. Entonces, creo que mi amor por Zacatecas lo he manifestado de manera permanente, no solo en campañas. Cuando es nuestra tierra y cuando queremos a nuestra tierra, se le debe tener un cariño permanente, ¿eh? Pero le reitero, hay gente que solamente lo ama en campañas. Por eso la importancia de que la gente vea nuestra trayectoria, vea nuestra conducta, vea nuestro actuar y sobre todo vea el sentido de nuestras votaciones, ¿eh? A Zacatecas, los de Morena, los diputados federales de Morena, los senadores, le quitaron el fondo minero, le quitaron el Fortaseg, le quitaron el seguro popular, le quitaron las estancias infantiles, le quitaron las escuelas de tiempo completo, le quitaron más de la mitad del presupuesto al campo, ¿sí? Y hoy vienen a decirnos que ellos son la salvación de nuestro estado. Eso es una vil mentira, ¿eh? Ellos solamente aman a Zacatecas en tiempo de elecciones. Vean las votaciones de los diputados federales y de los senadores de Morena, del Partido del Trabajo y del Partido Verde. Y se van a dar cuenta cómo ellos votaron a favor de la extinción del fondo minero, votaron a favor de la extinción del programa 3x1, votaron a favor de la desaparición del seguro popular, votaron a favor de la desaparición de las estancias infantiles, ¿sí? Y de todos los programas que le ayudaban a nuestro estado. Entonces es importante que vean en qué sentido votaron los legisladores de Morena, del PT y del Verde, y se van a dar cuenta que ellos no aman a Zacatecas, ellos aman a un caudillo, ¿sí? Y lo obedecen ciegamente. Por eso sus votaciones van en ese sentido, aunque sepan que con ello afectaron a miles de zacatecanas y de zacatecanos. Incluso me atrevo a asegurar que no tanto en favor de sus intereses personales. Votan ciegamente por la línea que les marcan desde Palacio Nacional, por la línea que les marca su caudillo, ¿eh? Votan en ese sentido, Claudita, conscientes de que con esas votaciones afectaron a su estado y afectaron a su gente. He planteado en la Comisión de Presupuesto que se le asigne a Zacatecas para mantenimiento y conservación de carreteras por lo menos el presupuesto que tenía en 2016, que era de 1,337 millones de pesos. Y los diputados federales de Morena, del PT y del Verde me lo han votado en contra, ¿sí? Entonces, ahí está claramente que no le tienen amor a Zacatecas, ¿sí? Aman otros intereses. A cualquier municipio que vaya, es el reclamo de la gente, sobre todo si va a Fresnillo, aquí mismo en la capital. He tenido yo varios recorridos por el municipio de Fresnillo y obviamente también en la capital. En Guadalupe es donde más se siente el miedo, es donde más se siente el temor por la inseguridad. Es donde las madres de familia siempre están con el Jesús en la boca cuando salen sus hijos, sus hijas a la escuela o a realizar alguna actividad y que no tienen la certeza si van a regresar. A ver, a mí me tocó una etapa en la que yo podía andar a la 1 o 2 de la mañana caminando por las calles del centro de Zacatecas, sin que absolutamente nadie me molestara, ¿eh? Pero no solo a mí, pues veía uno a chicas que estaban divirtiéndose sanamente a esa hora y nadie les faltaba el respeto, ¿eh? No existía el riesgo que hoy tenemos, de que alguien se los lleve, de que alguien les haga algo. Y lo más grave es de que lo que le hagan a esos jóvenes quede impune, ¿sí? Porque no hay un gobierno que nos garantice la seguridad de nuestro estado. Es una estrategia fallida del presidente para combatir a la delincuencia. Su discurso, su narrativa de hace 6 años
era que él en 6 meses iba a pacificar el país, ¿sí? Y que él tenía una estrategia infalible. Y señalaba los muertos de Calderón en su lucha contra el narcotráfico y también señalaba a los de Peña Nieto. Pero hoy, Claudita, tiene el triple de los que tuvo Calderón y tiene 20,000 más de los que tuvo Peña Nieto. Y lamentablemente todavía no concluye el sexenio. Deseamos que esto pare, que esto se detenga. Pero con esa estrategia de abrazos para los delincuentes, sí, eso no va a funcionar, Claudita. Cada día hay mayor impunidad. El delincuente sabe que si hace algo no le va a pasar absolutamente nada. Entonces necesitamos un cambio de rumbo para el país. Necesitamos un cambio de rumbo para nuestro Estado y una estrategia que le permita a las zacatecanas y a los zacatecanos vivir sin miedo. Confianza que en la próxima legislatura vamos a ser mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Y eso va a permitir impulsar desde ahí políticas públicas que vayan orientadas a atacar las causas, este clima de violencia, pero también atacar los efectos de esas malas decisiones. Entonces necesitamos una estrategia integral para pacificar el país y habremos de estarla impulsando desde el Senado de la República. Eso nosotros le hemos ofrecido a la gente que nos den la oportunidad para que desde el Congreso de la Unión, desde el Senado de la República, podamos tener un Zacatecas sin miedo. Si en la actual legislatura y en la anterior no hubiera tenido mayoría Morena, no nos hubieran quitado el Seguro Popular. Si en ambas cámaras no hubiera tenido mayoría Morena, no nos hubieran quitado el Fortaseg, los fondos que se empleaban para estados y municipios para combatir el tema de la inseguridad. Si no hubieran tenido mayoría de diputados Morena y sus aliados en las dos legislaturas anteriores, en la actual y en la anterior, tendríamos estancias infantiles, tendríamos el fondo minero, tendríamos el 3x1, tendríamos recursos para el campo, tendríamos recursos para mantenimiento carretero, porque ahí es donde aprobaron la desaparición de estos programas. Por eso la importancia de tener diputados y diputadas y senadores y senadoras comprometidos con su gente, no con un partido político ni con una persona. Necesitamos legisladores que con la frente en alto puedan transitar por las calles de Zacatecas y decirle a la gente: fui a defender tus intereses. Y en ese sentido, yo soy uno de ellos. En todo momento fui a levantar la voz por las zacatecanas y por los zacatecanos. Pero además en el Congreso le di voz a muchas personas y a muchos sectores que no fueron escuchados en Zacatecas, como a los desplazados de Jerez, como a las madres buscadoras, jubilados y pensionados del ISTESAC, entre muchas otras organizaciones. Me visitaron las madres buscadoras en la Cámara de Diputados. Me comentaron que buscaron aquí una audiencia con el gobernador y no encontraron respuesta. Ellas querían que alguien las escuchara, que les ayudara, que alguien las visibilizara. Les ofrecí que fuéramos a México a hacer una conferencia de prensa en la Cámara de Diputados y afortunadamente, derivado de esa conferencia de prensa, hubo respuesta inmediata. Porque al cabo de pocos minutos que habíamos tenido nuestra conferencia de prensa, ellas fueron contactadas por personal de la Secretaría de Gobernación. Inmediato las sentaron con la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, se implementó un protocolo para apoyarles y hubo respuesta, pero fue necesario que fuéramos a levantar la voz en lo federal y que desde una tribuna que ve todo el país pudieran ser escuchadas y pudieran ser visibilizadas. Pues creo que eso se pudiera evitar si tuviéramos aquí un gobierno sensible ante esa problemática, un gobierno comprometido con este sector de las madres buscadoras, y no hubiera habido necesidad de que las hubiéramos hecho ir hasta la Ciudad de México, a la Cámara de Diputados. Esa respuesta de Claudia Sheinbaum refleja claramente la indolencia ante este grave problema. Refleja la indiferencia de nuestros gobiernos, porque ellas han pedido que el gobierno haga su tarea y que les ayude a encontrar a los seres desaparecidos. Propuestas que hemos hecho para acompañarles, hemos encontrado siempre el voto en contra de la mayoría de los diputados del PT, de Morena y del Verde. El gobierno es el responsable de garantizarles seguridad, y si hubieran tenido una estrategia eficiente, seguramente esas madres buscadoras no tendrían a sus seres desaparecidos. Vimos cómo también en fechas recientes, por ahí entre Luis Moya y Ojo Caliente, encontraron una fosa. Y sale el gobierno a presumirlo como un logro, ¿sí? Cuando esas fosas clandestinas son producto de su fallida estrategia de seguridad.
y hemos hecho el análisis de la ley del ISTESAC en los términos que se encuentra vigente. Urge hacerle una reforma, sin que el costo lo paguen completamente los jubilados y pensionados. Porque la reforma que tiene el Estado para la ley del ISTESAC, eso plantea, es reducir algunas prestaciones, incrementar las cotizaciones, y hay otras vías para resolverlo. Conozco del problema, me he reunido con ellos, hemos elaborado conjuntamente con los jubilados y pensionados del ISTESAC una propuesta de iniciativa de reforma a la Ley General del ISTESAC en el estado de Zacatecas. Tiene viabilidad financiera, lo único que se requiere es de voluntad de parte de nuestras autoridades, y creo que es lo que ha faltado. Pero seguramente será una reforma que tiene que salir en cuanto entre la siguiente legislatura. Hay varios sectores que han recibido el mismo trato. Hay agraviados en el sector salud, hay agraviados entre los burócratas, hay agraviados entre el magisterio, entre los jubilados y pensionados, entre las madres buscadoras, entre las mujeres. No solamente es el tema de los jubilados y pensionados, hay agravios en muchos sectores por parte de este gobierno. El trato a las mujeres lo acabamos de constatar en la marcha del pasado 8 de marzo. Sí, vimos cómo las trata el gobierno. También es un sector olvidado por el gobierno. Pero si vemos a los campesinos, a los productores, está en una circunstancia exactamente igual. A las personas que tienen la necesidad de atención médica, nos damos cuenta que tenemos un sistema de salud colapsado en nuestro estado, en hospitales con los anaqueles vacíos por la falta de medicamentos y de insumos, con personas que han fallecido porque no les han podido programar sus cirugías por la falta de insumos, pero además también con autoridades hospitalarias insensibles. ¿Sí? Un apellido que hoy tiene un alto rechazo en el estado, Claudita, y que ellos lo saben en su familia. Por eso mi contrincante hasta del apellido se quiere deslindar. Entonces no se puede deslindar de su apellido, y es responsable también de lo que pasa en el estado, porque él gobernó el municipio más violento de México en los últimos 5 años y medio. Tiene su responsabilidad, no se puede deslindar, y lleva el apellido Monreal, y tienen que pagar por lo que le han hecho a Zacatecas. Hoy lo tienen hundido en la delincuencia, en la miseria, en el abandono, y indudablemente la gente se los va a cobrar. Cuando él pide que no lo juzguen por su apellido, que lo juzguen por sus acciones, pero el apellido lo utiliza cuando le conviene, porque si no fuera por el apellido, creo que ni regidor hubiera sido en estos momentos. ¿Sí? No lo he visto así, Claudita. Realmente yo estoy metido en el proceso electoral actual. No volteo a ver el 27 porque realmente mi compromiso es ser un buen legislador, ser un buen senador de la República, y desde ahí ayudarle a Zacatecas. Seguramente ya cuando pase la elección del 24, se verá cómo queda ahí la baraja electoral, y a partir de ahí pues cada quien podrá trazar sus propios proyectos, pero en mi caso no la veo así, Claudita. Estoy trabajando para la elección del 24. A ver, es que eso se ha provocado desde adentro de Morena, desde el propio gobierno. Ya han placeado a quienes son sus posibles cartas rumbo al 27. Y obviamente esto es provocado por ellos, entonces ellos han adelantado la sucesión. Sin embargo, habemos quienes no nos hemos enganchado con esa provocación. Estamos metidos en el tema actual, en el tema del 24, y trabajando para ello, claro. Los servidores de la nación están buscando a los beneficiarios de los programas sociales. Primero engañándolos, haciéndoles creer que los programas sociales son gracias a Morena. Es una burda mentira, En el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, en el 94 y el 95, se empezó a pagar el Procampo a los productores. Es un programa social. En aquella etapa puso en marcha un programa de asistencia social que le llamó Solidaridad, ¿sí? Y que consistía en darles apoyos a las madres en el país, a muchos beneficiarios. Entonces en ese tiempo no existía Morena y ya existían los programas sociales. A los productores del campo les daban un programa de apoyo a la sequía, un programa de subsidio al diésel. Ya existían los programas sociales hace más de 30 años. Entonces es una mentira que Morena los haya creado. Y por otro lado, también quiero pedirles que no los engañen con que si no votan por Morena les van a quitar sus apoyos. Eso es falso, es una vil mentira. Los diputados federales metimos los programas a la Constitución. Hoy los programas
sociales son un derecho constitucional y quien llegue a la presidencia de la República está obligado a entregárselos, ¿sí? Nadie se los puede quitar. Voten libremente, que no los condicionen con estos. También a los jóvenes les dicen exactamente lo mismo, que si no votan por Morena les van a quitar sus becas. Mentira, mentira total, ¿sí? Los programas van a seguir llegando porque, les reitero, los diputados federales los metimos a la Constitución y hoy son su derecho. Y el gobierno tiene la obligación de entregárselos sin condicionarlos a cambio de que voten por ellos. A los abuelitos, sí. Sí, el programa de apoyo a los abuelitos es exactamente lo mismo de lo que estoy hablando. Van y les dicen que si no votan por Morena se los van a quitar. Abuelitos, no hagan caso de ese mensaje que les llevan los servidores de la nación. Ustedes pueden votar libremente por quien ustedes quieran, porque quien llegue al gobierno está obligado a seguirles entregando sus apoyos. Incluso la propuesta nuestra es que ese programa para los adultos mayores se entregue a partir de los 60 años, no de los 65 como es hoy en día. Y aquí quiero resaltar algo muy importante, porque aquí en Zacatecas ya me pasó que 2 personas adultas mayores se acercaron a decirme que no estaban de acuerdo conmigo con que se entregaran los apoyos a partir de los 60 años, porque ellas creían que les iban a quitar a ellos para darle a los de 60 y 60, de los de 60 a 64, que ellos les iban a quitar, entonces que les iban a dar menos por darles a los que estaban en esa edad. Y yo les expliqué claramente que no se trataba de eso, se trataba de que se incluyeran las personas a partir de los 60 años y que nosotros como legisladores le otorgaríamos un mayor presupuesto al programa para que fuera más gente la que se beneficie. Así es de que a votar sin miedo, abuelitos, el próximo 2 de junio, porque nadie les podrá quitar sus apoyos. Es su derecho constitucional. Me siento preparado para el cargo, En lo académico, puedo comentarle que tengo la preparación para hacerlo. En lo laboral, tengo la experiencia también para hacerlo. Tengo algunos años ya en la administración pública. He tenido la oportunidad de ser alcalde en 3 ocasiones, ¿sí? Funcionario del gobierno del estado y actualmente diputado federal. Entonces, por el lado que me lo pregunte, se lo respondo. Si es en preparación académica, la tengo. Si es en experiencia laboral y en trayectoria, la tengo. Si es en compromiso con la ciudadanía, lo tengo y lo he demostrado en los hechos. Represento la oportunidad que Zacatecas necesita para su representación en el Senado de la República. Se lo afirmo de manera categórica. Así como he defendido a Zacatecas en la Cámara de Diputados, así lo haré en la Cámara de Senadores. Por los partidos de Fuerza y Corazón por México. Por el PRI, por el PAN o por el PRD, Claudita. Pero además tiene que votar de manera consciente y razonada. Que usted sepa que lo que está en juego el próximo 2 de junio no es saber cuál partido político gana la elección. Está en juego nuestro país, Está en juego nuestras instituciones. Está en juego nuestro sistema democrático. Está en juego el que podamos seguir votando libremente, eligiendo a nuestras autoridades. Si no lo hacemos de esa manera, si seguimos cambiando nuestro voto por un calentador solar, seguiremos padeciendo la ola de violencia que azota nuestro estado. Si seguimos cambiando nuestro voto por una despensa, seguiremos padeciendo la ola de desaparecidos que vive Zacatecas. Seguiremos inmersos en un mar de violencia y seguiremos teniendo a nuestro estado convertido en un cementerio. De ahí la importancia que votemos de manera razonada y no le demos un voto a Morena. Hay responsables de lo que está pasando en nuestro estado y ese responsable se llama el gobierno de Morena.